Puño Limpio. Con la conducción de Daniel Gutiérrez. Todos los miércoles desde las 19 horas por 96.5. La más grande. Sindicato de Empleados de Comercio de Chilecito, con el mismo compromiso y lealtad. Esta entrevista llega a ustedes por cortesía de Nord Sport, artículos de boxeo. y 59 minutos en la República Argentina, y como les comentábamos en los títulos, el viernes 20 de marzo falleció en Buenos Aires el prestigioso periodista deportivo Ernesto Cherkis Vialo Robinson, como firmaba él en sus notas. Tenía 85 años, padecía de leucemia. Había nacido en Montevideo, República Oriental del Uruguay, pero el 95% de su vida fue transitada en Argentina. Un apasionado por el fútbol y el boxeo, dejó una huella imborrable. Nuestro respeto, reconocimiento y admiración a su trayectoria profesional. Y como les decíamos, consideramos que de la mejor forma para recordarlo es compartiendo con ustedes la entrevista que nos concedió en septiembre de 2023. Ahora lo ponemos al aire, Sebastián, y recordamos aquel momento. Ya. ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto. Qué lindo recordar a Chilecito, esa prodigiosa tierra de La Rioja. Qué lindo vino, qué lindas aceitunas, qué lindas nueces, qué linda gente, qué lindo paisaje, qué lindo todo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, trabajando con los que nos gusta, con el boxeo, con la radio, y pudiendo hablar con usted mejor aún todavía, y agradecerle por su sencillez, por su amabilidad de atendernos. Es un placer, Daniel. A ver en qué podemos interesar a nuestros oyentes. Bien, Ernesto, preguntarle en primera instancia cómo surgió su pasión por el periodismo deportivo. Por el periodismo deportivo, por la radio, Daniel, por la radio. Yo soy una persona de 82 años, voy a cumplir 83, de manera que nací en 1940. La primera década de mi vida la radio reinaba en los hogares. Era un mueble estático que estaba en algún lugar de la casa, en la cocina o en el dormitorio. Los más afortunados podían tener una en la cocina y otra en el dormitorio, y a través de la radio llegaba el mundo. Llegaba la información, la música, el deporte, y mis programas preferidos eran los pocos programas deportivos que ofrecía la radio, que era el medio de inmediatez, ubicado en el hogar, y a través de ese medio las transmisiones deportivas, especialmente las del fútbol, cada domingo alrededor de las 15 horas, ya que los partidos empezaban a las 15:30, se jugaba solo el domingo, había un clásico y había conexión con las demás canchas. Esta entrevista llega a ustedes por...
y así la fui desarrollando a lo largo de los últimos 62 años. Bien, Ernesto, usted nació en Montevideo, Uruguay, pero nos imaginamos que se siente más argentino que uruguayo por todos los años vividos en nuestro país. Claro. Sí, yo vine a los 3 años a Argentina. A los 3 años, mis padres tomaron la decisión de mudarse de Montevideo a Buenos Aires, que era el lugar original de mis abuelos, refugiados de la guerra. Creo que el puerto de Buenos Aires imponía una cuarentena con vacunación, desinfección, desinfectación, que no lo requería el puerto de Montevideo. Se bajaron en Montevideo y a los pocos años vinieron para acá. Bien, Ernesto, ¿cómo nació su gusto por el boxeo, esa pasión por este mundo de los guantes, de los puños? Mi padre era boxeador, comenzó su carrera en Europa y realizó algunas peleas en Montevideo, y en la medida en que los papás, la mayoría de los papás, llevan a sus hijos a la cancha, mi papá me llevaba a la Federación Argentina de Boxeo y más tarde al Luna Park. Entonces aprendí rápidamente la técnica, pero lo que más me atrajo fue las historias que el boxeo deja. Detrás de cada boxeador siempre hay una historia, y el boxeador es generoso para vivirla y para contarla. Yo fui en procura de esas historias. Bien, qué lindo, qué importante, qué interesante, Ernesto. Ya que usted mencionó Luna Park, ¿qué significa para vos, para usted en este caso, ese estadio emblemático de Corrientes y Buchar? Y para mí significa como una segunda casa, porque durante 25 años he abrevado en ese estadio y he sido un amigo muy cercano del promotor Tito Lecture. He seguido a los boxeadores argentinos desde los finales de los 60 hasta el cierre del Luna Park. Hemos visitado el mundo, hemos estado en los más grandes acontecimientos con los que el boxeo le aportó cultura, deporte, pasión popular a la gente, y lo he escrito en la revista El Gráfico durante 30 años. Bien. Ernesto, ¿usted llegó a practicar boxeo? ¿Fue boxeador amateur? Sí. Llegué a practicar boxeo con la promesa de que no me iba a profesionalizar nunca, y efectivamente no tenía condiciones para hacerlo, y además iba a cumplir con eso. Me gustaba toda la gimnasia del boxeo y toda la parte técnica del entrenamiento de boxeo. Hacer guantes es una sensación extraordinaria, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Y tiene mucha energía y tiene aire y tiene fuerza y es muy lindo. Pero como deporte amateur, sin aspiraciones de profesionalismo, ¿no? Bien, recién nos mencionó, Ernesto, la revista El Gráfico, de la cual usted fue director. ¿Qué significó para usted haber sido justamente la máxima autoridad de tan prestigioso medio gráfico? Que Argentina es un país extraordinario, Daniel. Argentina es un país extraordinario. Soy nieto de refugiado de guerra, hijo de inmigrantes. Estudié en escuela pública, soñé con ser periodista, estudié periodismo, pude ser periodista, entré como pasante a la revista El Gráfico por los promedios de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Fui
admitido, apliqué, comencé como aspirante, hice toda mi carrera y terminé como director. Viajé por todo el mundo, conocí a las celebridades más importantes del deporte olímpico, del deporte profesional, del boxeo, del fútbol. Soy el biógrafo de Diego Armando Maradona, de Carlos Monzón, de Ringo Bonavena. Fui jefe de prensa de la selección argentina cuando era capitán Messi, cuando era director técnico Maradona, cuando fue presidente Grondona. Bueno, y cubrí, 11 peleas de Muhammad Ali, las principales peleas de Las Vegas, con aquel cuadrado de Mano de Piedra Durán, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, Mervyn Hagler, toda la campaña de Monzón, la pelea de Nicolino Loche en Japón y sus defensas, la campaña absoluta de Galíndez, la consagración de Colli, la consagración de Sacco, la consagración de Gustavo Valla. Bueno, un afortunado que solamente puede recibir ese tributo de un país que le da oportunidades a la gente. Bien. Y Argentina es un país extraordinario, Daniel, porque todos mis compañeros del gráfico, de Radio Rivadavia, de los distintos canales de televisión, todos vienen por mérito, todos vienen porque tienen condiciones. No hay ñoquis, no hay cargos por acomodo, no hay manera. Entonces Argentina es un país que le da oportunidad a las personas que quieren, aman y desarrollan su actividad profesional. Muy bien, Ernesto. ¿Qué lo llevó a usar el seudónimo de Robinson, con el cual firmaba sus notas en la revista El Gráfico, por ejemplo? En realidad, yo tuve una salida del Gráfico en 1968 y volví en el año 71. Durante esos 2 años y un poquitito hice radio y me vi de gráfico. Entonces en el manual del gráfico había un principio por el cual el que se iba no podía volver. De manera que cuando me invitaron a regresar después de la pelea de Joe Frazier y Muhammad Ali, y antes de la pelea de Monzón con Benvenuti, se presentó un problema. El problema era cómo podemos hacer para que entre, pero que no entre el que se fue. Entonces un compañero mío que se llama Héctor Vega Encime, que ahora está radicado en Chile, le puso a un comentario de boxeo que yo había dejado escrito en la madrugada del domingo, prácticamente en la noche, no en la trasnoche del sábado, sabiendo de mi admiración por Sugar Ray Robinson, le puso Robinson. Y quedó Robinson, hasta que fui director del Gráfico. Esto ocurría en 1971, y 11 años después yo asumía la dirección del Gráfico, y entonces el director del Gráfico tenía que tener su propio nombre, y ahí volví yo, porque tenía que firmar la nota editorial de la página 3, ¿no? Claro, exactamente. Para quienes se suman en este momento a la audiencia de A Puño Limpio, le decimos que estamos conversando con el prestigioso periodista deportivo Ernesto Cherkis Vialo. Ernesto, la rica historia del boxeo argentino tuvo grandes boxeadores. Para usted, ¿cuál fue el mejor boxeador que vio, obviamente, de nuestro país?